Y estamos de regreso en Cadena Nacional y de inmediato saludamos a nuestro querido Daniel Stingo, abogado laboralista, co-conductor de La Voz de los que Sobran y además miembro permanente de este programa. ¿Cómo estás, Cierto. Daniel? Bien, bien. Acabo de lavar la loza, como siempre. Con adrenalina. Sí, no, además hay que tener cuidado para no quebrar los vasos, combinar el agua ¿Se caliente, implica su desafío? combinar el agua caliente con el agua fría, usar un buen lavador. No, estamos bien ahí. No me estoy echando cremita en las manos, pero lavo la loza, sí. Acabo de terminar. ¿Pero está en áspera? ¿Ya está en No, las manos ásperas? no, pero lavo todos los días, que quede claro, lavo todos los días, pero no las tengo ásperas. Y no uso Mira, guantes tampoco de látex, pero no uso, no. Pero sí, eres un es lo afortunado. que tengo que hacer, digamos, es lo que estoy facultado y capacitado para hacer. Muy bien, me parece. Muy, muy bien. Y otra de las cosas para las que también estás muy bien facultados para que conversemos de actualidad y por lo mismo, vamos con el primer tema de esta jornada y este tema yo creo que te va a dar un festín. A propósito de la Sí, votación en realidad y de lo que pasó con el proyecto de retiro de fondos, hubo coletazos y la uf, Superintendencia de Pensiones ya ofició a 5 AFPs por el envío de unas cartas que hicieron a sus afiliados donde iban comentando un poco esta situación y dieron su parecer al respecto. sí, Daniel. el oficio lo que hace es decirles que se salieron de la información que ellos pueden entregar, porque ellos pueden entregar ¿Ya? información a los afiliados, pero sobre, sobre los temas propios de cómo están sus fondos, si han aumentado, si han disminuido, el Temas más crecimiento, operacionales. y más bien pronto, claro, más operacionales, más que se refieran al propio ahorro forzoso del individuo, ¿ah? Del individuo. En cambio, acá lo que hicieron es dar su opinión política, apoyar un gobierno, estar contra una... La verdad es que no tienen por qué meterse en la legislación. Eso fue aprobado por un Congreso, por una Cámara de Diputados, que además con un quórum más alto que el tradicional, ¿no? Porque es una modificación constitucional, esto es una modificación constitucional que queda en las normas transitorias. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer las AFP opinando contra una decisión tomada por la sala plena de la Cámara de Diputados? Sí, Entonces, sí. claramente había que darle. Ahora, esta reacción es así al lado de otras reacciones, po. O sea, si tú ¿En te qué fijas, sentido? A ver, ¿con qué o sea, reacciones queréis? yo te diría, toma la tercera del sábado y domingo y ve cómo están desesperados aquellos, ¿no? Que se han beneficiado desde el año 81 en adelante con las Ya, AFP, que son los que reciben las lucas, porque tú sabes que la AFP junta muchas lucas. sí, pues. Y esas lucas no las deja en una sala así como Rico MacPato, no, las empieza a poner en distintos bonos, acciones, las va invirtiendo. Y los que reciben esas inversiones son los que están desesperados, ¿no? Los grandes empresarios y los políticos que son amigos de los grandes empresarios, son dueños además de empresas. Entonces están Entonces, desesperados cuestionando esta decisión del Parlamento, llamándolo populista, llamándolos irresponsables, todo esto que han hecho políticos que perdieron, porque perdieron, o ya, sea, en el Congreso se pierde y se gana, y empresarios que ven cómo se le empieza a acabar el negocio baratito yo de te voy a recibir dar plata. yo te voy a dar una pincelada de eso, A porque yo le ver, voy a preguntar a Daniel Stingo y que se referirá a los empresarios que además se lanzaron en picada, en bloque además, respecto a este proyecto aquí del retiro de los fondos, porque además también conocimos unas cartas que tú mencionabas también en algunos diarios, y además que hay un grupo de 15 empresarios que redactaron justamente esta misiva que decía, aún es tiempo de rectificar. Y el bueno, rumbo. decía que nuestra sociedad no se merece que este sea el comienzo del fin. Y aquí lo firman, voy a decir algunos nombres, ¿ah? Juan Sutil estaba ¡Oh! ahí, ¡Qué presidente de la raro, Juan CFC, Sutil, Ricardo el presidente Aristía, encargado! Manuel Melero, Diego Hernández de la Tsunami, Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, entre otros más, porque son 15 nombres. Sí, no, estos son los dueños de Chile, pues, atendidos por sus propios dueños en este país. Ahora, esta carta, que yo me la leí, es una carta muy interesante que no hay que olvidarla. Esta carta va a pasar a la historia. Y va a pasar a la historia porque es como que los empresarios están diciendo a los que ellos
mandan, que son sus diputados, cuidado con lo que están haciendo. Nosotros somos los dueños y ustedes tienen que hacernos caso porque son nuestros... O sea, aquí el trato es como que nosotros somos los dueños de Chile y esto está... Primera vez que veo yo que se preocupan del nivel de ingresos de los fondos, o sea, de las pensiones. Primera vez que leo eso. Y dicen que el Estado, mira, por una parte dicen el Estado va a tener que poner más plata, Sí, una nueva deuda, pero no se preocuparon el año 2010 o 2012 cuando el 0,4 del PIB fue destinado al pilar básico solidario, ¿no? Solidario. O otro solidario. 0,4 solidario, o el otro 0,4 del PIB también fue en subsidio a las pensiones más bajas, eso nunca dijeron nada. O cuando el 1,6 del PIB va a las pensiones que paga el ISP, ¿no? Que son las de transición, o el 0,9 del PIB que va al pago de la pensión a las Fuerzas Armadas. O sea, estamos hablando de mucha plata que pasa al Estado y nunca dijeron nada de eso, pero ahora se preocupan. Pero a mí lo que me hace más sentido, y perdona que A te ver, lo diga, es esta frase. Lo que les molesta en el fondo es que se haya creado un fondo colectivo solidario. Porque ese fondo colectivo solidario lo que hace es tomar cierto dinero puesto por los empleadores y por el Estado sí, y significa un ahorro común, un ahorro de todos. Y entonces, mira lo que dicen, además de aprobar la rapidez, un fondo colectivo solidario nos pone en el camino de la captura política de los fondos de pensiones que han seguido otros países. O sea, dice que si el Estado es el que junta la plata y no estas instituciones privadas, sí. entonces los políticos se hacen de esta plata y la empiezan a usar para otras cosas, etcétera. Perdón, perdón. O sea, la mayoría de los países del mundo, con excepción de 18 países, mentira, Ya, 18, 30 menos 18, son 12 países. Menos 12 países tienen un sistema de reparto mezclado y mucho más. O sea, entonces, decir que eso es una acusación a todo el mundo, porque en el fondo todo el mundo tiene un ente fiscal que además puede ser autónomo, como el Banco Central, independiente, etcétera, que se encargue de la repartición de las platas en un sistema mixto, ¿no? Entre un sistema de reparto y un sistema, por ejemplo, de ahorro común, de ahorro solidario. Entonces, esto es acusar a los políticos que van a usar la plata. En el fondo, uy, me la van a quitar a mí como empresario. Esto es muy importante. ¿Eh? Me van a quitar a mí y se la van a pasar y van a empezar con la ideología y van a empezar a usar la plata como hacen otros países. Yo te voy a decir una cosa. Hasta el año 2018, hasta el año 2018, había solo 30 países en el mundo a los cuales el Pepe Piñera, hermano del presidente, le vendió el sistema de la AFP. Y de ya, esos volvieron 18 ya. O sea, que quedan 12 dijeron no nos países. No, no sirvió. nos interesa el sistema de AFP que lo pusieron, lo pusieron en sus países y volvieron hacia atrás. Quedan 12 países en el mundo que tienen este sistema, pero ni siquiera tan puro como acá. Porque acá Mm, es como la dictadura vino y se implementó acá a sangre y fuego, nadie pudo opinar, todos tuvieron que cambiarse, obligados, te presionaban, etcétera. Algunos no se cambiaron. Entonces, ahora dicen, no, es que si volvemos al sistema antiguo, la captura política de los fondos de pensiones, perdón, el Estado el llamado a mira, repartir, o sea, a recibir la plata, a ahorrarla colectivamente y a pagar las pensiones, no los privados que hacen negocio. Entonces, esta carta es muy sintomática, me gusta mucho, porque uno puede ya, pensar y ver cómo piensan los dueños de Chile. es que Además, ¿sabes qué? tú dices 15, ¿viste alguna Sí, mujer ahí? toda la razón dentro de este listado. No hay ninguna 15 mujer. empresas, claro, 15 grandes empresarios. O sea, todas estas preocupaciones, solo hombres. Por muy último, bueno. por decencia, hubieran puesto alguna vicepresidenta, alguna institución más chica. No, todos hombres dueños de todas las áreas de la economía que estamos acá y nosotros decimos que esto es así y obedezcan no los diputados y para eso les pagamos. Y eso es lo que Claro, están diciendo. Entonces es una muestra muy significativa. Yo no sé si evaluaron sí. bien lo que va a significar a futuro esto, porque en el fondo están dando a conocer que ellos son los dueños de Chile, esto es lo que nosotros Mira, pensamos para el país, no hay ninguna preocupación por la gente, nunca la tuvieron, ya es primera vez, y solo porque se tocan sus bolsillos. oye Daniel, además no han estado nada contento con lo que también publica Pulso Ciudadano dentro de una subencuesta que señala que el 61% de las personas retiraría el 10% de sus fondos de la AFP, obviamente entendiendo que si es que esto ya llega a aprobarse, Sí, es pero difícil que se apruebe estamos igual, hablando ¿ah? ya. Sí, es ¿Ah? difícil por las presiones que están, porque eso tiene que Ay, aprobarse bueno, en el fondo en la Cámara el miércoles. Es muy sí. difícil que se pueda porque las llamadas telefónicas, las, No, sabemos las que presiones está. sobre aquellos que son del eje de derecha y votaron a En contra. favor, digamos,
es muy fuerte la Claro. presión, entonces incluso hay amenazas, tú lees el sábado la tercera y ves que se Sí, amenaza a esos diputados con no ayudarlo en la reelección, etcétera, etcétera. O sea que la verdad es que y además hay una acusación de que son populistas, como si lo que se hace en el Congreso, votado, etcétera, es populismo. O sea, ellos no hacen populismo, pero los que están en el Congreso, representantes de la población, son los populistas. O sea, la verdad es que están sí. desesperados, parecen cualquier cosa gritando ahí que les van a quitar nuestra plata, que no sé quiénes, porque no le interesa a la gente si no hubieran hecho antes este análisis que hacen ahora. Sí, oye, y a propósito de, tú dices ahí, lo que le interesa además a la gente, hay un 78,8% de las personas que se manifestó a favor de hacer estos cambios. Eso en esta encuesta de Pulso Ciudadano ahí Pero para, imagínate, para casi agregar. 80% de la población está de acuerdo con esa norma. Casi 80% de la población está de acuerdo con esa norma. Y sobre un 60% dice que va a retirar plata. O sea, al final, tú dices, y estos señores dicen que está mal. ¿Por qué? Porque la gente no sabe. Ellos son los que saben. La gente es borrego. No, están mal. Están mal. La gente no está mal, la gente, como si nosotros somos los que sabemos, y los que saben, etcétera. Pero no sentimos el pulso de la ciudad. Ahora, si la gente no hubiera recibido una propuesta gubernamental de mejor calidad para Ya, atenderlo en esta sí, pandemia, quizás esto no hubiera fructificado. Pero fue tan a cuentagotas, tan penca las ofertas del gobierno para la gente en pandemia. Hay sí, cuántas ollas comunes, no, cuántas ollas comunes. que ha Yo no veo aumentado ninguna mucho. mención a las ollas comunes y al hambre de las personas, no veo ninguna. Y Mm, ni en los que acusan de ideología, ni en Carlos Peña, ni en mm, ninguno de aquellos que están en su escritorio calentito escribiendo estas estupideces, ¿no? En favor de la gente que lo está pasando mal. Eso no está. Aquí hay que escuchar a los que saben, etcétera. Pero esos que saben son de la concerta para allá. Estamos de acuerdo, no es la mejor solución. No, sí, claro. no hay que ser ciego, no es la mejor solución. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que aquí a la gente se le mintió en dos cosas. Uno, se le dijo que iba a recibir una pensión más o menos cercana al 100%, ¿no? Eso está Sí, en el pues, Mercurio. y Eso esta se titula. cerca del 25% de lo que ganabas. Te mintieron. Y segundo, que la plata es tuya. Bueno, ¿es mía o no es mía? Ah, Y si es mía, entonces la puedo. Entonces, como le mintieron tanto, esto no lo dije yo, esto lo dijo sí, Daniel Matamala. Estoy sí, sí, robándole a esta idea a propósito Daniel de la Matamala. columna, Daniel. Mm. Oye, pero es importante además tú ahí dabas también en el punto respecto a las soluciones y la gestión que tenía el gobierno y por eso mismo quiero pasar a nuestro próximo tema sobre el anuncio ya de una nueva caja de alimentos que ahora va con otro tipo de cosas, incluye Caja jabón, Palusa, toalla femenina, preservativo. ¿Ah? Caja Palusa. Si lo hizo Caja él, Movistar Palusa, le Arena, pusieron con todo. además las redes sociales. Es una cosa Exactamente. Que increíble. estuvo ayer ahí circulando el trending topic. Claro, porque en el fondo era, pero imagínate, le han dicho en todos los tonos que es mucho más fácil que deposite esa plata en las cuentas RUT de la persona. La señora ¿Sí? elige, el señor elige dónde va a ir a comprar cerca de su entorno, mueve la economía en su entorno y sabe qué comprar y qué no. No, hay que hacer un show, hay que hacer caja, hay que ir al el Movistar Arena para presentar las cajas. Y no le resultó, pues, porque la gente empezó a reclamar, la gente sabía, entonces empezaron a hacer caceroleo y al final el presidente no fue y mandó a Monkever. Entonces, No el fue. Lollapalooza fue al peo, ¿ah? Perdona la expresión no muy jurídica, pero un Lollapalooza penca, porque en el fondo ni siquiera fue el presidente. Pero imagínate lo que es gobernar con puro show, gobernar con cajas que tengo que impresionar. O sea, no hay una cuestión de fondo. De saber que está en pandemia y que tiene que hacerse cargo de las necesidades graves de los chilenos y chilenas. Entonces, la verdad es que uno dice, entre el empresariado y este gobierno, no dan pie con bola. Yo voy a volverme unas palabras que tú entregaste a propósito de la primera entrega y que las dijiste además también aquí en nuestro programa, porque ahora, claro, se entregan por segunda vez 3 millones de cajas, pero tú en esa oportunidad, para la primera vez, habías dicho, es un atropello en la dignidad de las personas a propósito de este show mediático que mencionas tú. En esta segunda entrega se repite entonces la Cambia nada. situación, porque ahora ya no es por lo menos con directamente el departamento, ¿te acuerdas tú que todo este despliegue que estaba Cecilia Morel y bueno, hasta fotógrafos, todo, como 30 personas entregando una caja, ahora se hace de otra manera, pero en el fondo es lo mismo? No sabemos cómo van a entregarla mañana, porque eso fue el show Claro, inicial. esa fue la Quizás van entrega a misma, empezar de tienes nuevo los razón, intendentes entregando tienes las razón. cajitas.
si los intendentes eran los que lo entregaban las cajitas. Acuérdate que las cajas las armaban los alcaldes y todo su personal y después las entregaban los intendentes. Entonces no sabemos cómo hacer el show mediático después. Pero es una falta de dignidad, claro que es una falta de... Deposítele plata en la cuenta, como hacen los gringos, como hacen los canadienses, como hacen muchos. Acá no, acá con la cajita bien y con la cartita y con toda la cosa. Gracias a Dios están poniendo toalla higiénica y condones, porque se los dijeron en todos los tonos que la habían embarrado, porque no había ni una consideración a las mujeres, etcétera. Y como alguien decía, las mujeres que menstruan, bueno, no había consideración y ahora por lo menos esa consideración. Pero creo que es parte del mismo show. Un gobierno que está absolutamente haciendo cosas que ya lo único que queremos es que terminen una buena vez, porque ya no da pie con bola, no hay, la gente, si un proyecto de ley, la gente un 80% está de acuerdo y el gobierno insiste en que no y está presionando a todos los, porque en el fondo no le interesa el problema de la gente y el ahorro de la gente. Lo que le interesa es que no le destruyan su sistema, que es sacar platita, la platita que está, y tú te metes a la Fundación Sol y ven a qué familias va esa plata, y está ahí. Mira, la Fundación Sol tiene esa Tiene un información desplegada. estudio que dice que cuánto va a Luxich, cuánto va a Heller, cuánto va, y está todo eso está en la Fundación. Claro, no con esos nombres, pero está cada cuánto la AFP le entregan en forma, la plata dulce, bastante baratita, para que después el Banco de Chile te la dé a ti te la preste a ti con una tasa de interés mucho más alta, porque convengamos, Banco de Chile es el banco que más gana plata en Chile como banco, y además dicen que entre los 5 latinoamericanos. Entonces, claro, si yo no recibo esa plata ahora, porque van a tener que buscar plata en otros lados y no la plata dulce de la AFP. Claro, pues. Oye, y yo te voy a agregar un pelo en la sopa a propósito de algo que encontró recién la Ani sobre la advertencia que le hace al gobierno respecto a que la empresa a la que le habría comprado cerca de 8.000 millones de pesos en estas cajas de alimentos está sospechosa de lavado de dinero. Lo leí. Más encima. Es uno de los, sí. Y hay una investigación no solamente en Chile, hay una investigación de este señor en Estados Unidos también. Vamos a tener que ver eso porque obviamente que son empresas además que se crearon no solamente esas, crearon para estas cajas, no tenían esos giros. La verdad es que hay que investigarlo porque imagínate el lavado de dinero es grave, es grave. Sí, bueno, es algo que decimos acá igual para dejarlo bien en claro, como mencionamos antes, pero de todas formas se trata de un informe y se está indagando eventualmente algún posible lavado de activos, pero bueno, consignarlo. De todas formas, igual se suma también, era una información que queríamos poner de manifiesto junto a ti. Oye, y respecto a lo que tú decías sobre estos empresarios, ahí hablábamos antes de la carta de estos 15 empresarios chilenos, tú decías los dueños de Chile. Bueno, a mí me llamó la atención otra información que habla sobre personas también, en su mayoría empresarios multimillonarios del mundo, que estuvieron abogando por pedirle a sus gobiernos que les suban los impuestos como una reacción al coronavirus. Es más, dicen que se haga de manera inmediata y permanente. Sí, lo leí. Multimillonarios del mundo abogan por más impuestos como reacción al coronavirus. La verdad es que, bueno, hay algunos que siempre lo han sostenido. O sea, Bill Gates siempre ha dicho que quiere que le suban los impuestos. La heredera de Disney también. Abigail Disney, que está dentro de los que hacen esta solicitud en este momento. Por eso lo digo. Ella y varios más. Ahora, son súper millonarios que dicen hay que hacer, entienden. Incluso hay una parte bastante como humana que dice nosotros no estamos en primera línea salvando gente, nosotros no estamos en primera línea reponiendo en los supermercados, pero tenemos mucho dinero y creemos que ahora hay que repartirlo. Con un gesto bastante... Ahora, tienen tanta plata esos hombres que no van a sufrir ni ellos, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos, ni los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos. O sea, tienen la plata... No, pero está bien. Por último, una declaración que te dice, sabe que yo tengo y quiero... Y además que la plata no la hace uno, la hacen tus trabajadores. Entonces, al final, es un gesto generoso que decir, ¿sabéis qué? Repartamos, hagamos una distribución más equitativa de las platas. Y acá en Chile... No, acá eso en te Chile, iba a decir. la contradicción acá es que los dueños de Chile, no hay ningún latinoamericano hasta ahora que haya firmado esa carta. Lo dijo Angela Merkel hace un par de meses, dijo que en Chile y en Latinoamérica en general, no dijo Chile, en Latinoamérica los súper ricos no se pronuncian respecto de pagar un poco más ni nada. Lo dijo Angela Merkel. Entonces, estamos hablando de gente que, así, pues, te tienen los pañales.
De la Virgen del Pelito Puño, del, dicen por ahí. la Virgen del Puño Devoto de la cerrado. Virgen del Puño. Claro. Oye, pero además de eso, además con todo el debate que ha habido también respecto a este impuesto a los súper ricos, Bueno, claro. que se habla de un piso, después dicen uno que mucho, pues que no, que mejor definitivamente no, y bueno, y ahí estamos todavía enfrascados en esa discusión que no avanza nada, y que ahí está, Sí, sin, le pasa sin ese velar. impuesto a los súper ricos que presentaron gente del PC, que ha Sí, sido apoyado por otros sectores, habla de que por sí, una pues, vez, eh, además, un no impuesto de permanente. sí, 2,5% de lo que tienen, digamos, en su patrimonio, que serviría, se habla de entre 6.000 millones de dólares hasta 12.000, no sé cuánto, pero serviría para pagar, por supuesto, una pensión o un bono a todos los chilenos más pobres, digamos, durante 3, 4 meses sin ningún problema. Entonces, pero claro, eso es como meterle un ají por ahí, pues, o sea, no están dispuestos porque es abrir ventanas, es lo que ellos le tienen miedo a abrir la ventana. Esta normativa del 10% abre una ventana para que se acabe el sistema. Y eso es lo que más los tiene como histéricos, ¿no? Porque acordarse que en esta también se aprobó, dentro de esta norma se aprueba el hecho de que hay la creación de un fondo de ahorro colectivo. Y este fondo de ahorro Claro. colectivo es lo que los tiene más locos, porque en el fondo este fondo de ahorro colectivo lo que hace es que el empleador por un poquito más, el Sí, Estado pues. por un poquito, que es 1,25, no más que eso, y se hace un sistema de ahorro colectivo, no individual, y además se empieza a mejorar la pensión de los que hoy día están recibiendo con un sistema de reparto, como era el sistema de reparto antiguo. Entonces abrió una ventana que ellos no quieren porque creen que, porque si eso se abre, entonces, no, los políticos se van a llevar la plata para la casa. ¿Qué es lo que uno puede leer en esta carta? Si eso está claro, ¿no? Pues, sí, ¿no? Y además, bueno, qué distinto ahí sobre lo que vemos en esa carta que mencionábamos al principio del programa, pero respecto a lo que estamos hablando ahora con este otro tema sobre estos multimillonarios del mundo, que van justamente en la línea contraria, por eso te Exactamente. hacía hincapié, porque ellos hablan de forma permanente No, es en otra el hecho cosa, de que les suban es sus otra impuestos. visión. Sí, bueno, ¿ah? Es otra visión. Tú Otra sabes que visión. hubo un proyecto de ley el año 2002 de que se pudiera retirar el 10% el proyecto de retiro del 10% de los fondos individuales De en Renovación 2002. Nacional. Sí, fue un Sin ir diputado más de lejos. Renovación Nacional. O sea, parece que no era tan terrible. Carlos Para Hidalgo dice. invertir en el fondo, de ser eso sí. Era con Decía, otro propósito. con la firma de Lili Pérez, Osvaldo Sí, Palma, Carlos Vilche, todo de RN, claro, para fundamento del proyecto, los sectores de salud, vivienda y educación podía hacerse. Entonces, parece que no era tan terrible si la propia RN alguna vez lo sacó. Y además, en los tiempos de dictadura, cuando hubo que hacer un reajuste de 20%, se hizo un reajuste de 10% y Digi se quedó con ese 10% de los jubilados y no se lo entregó. Entonces, más de una vez ha sido sacada plata de las jubilaciones, pero ahora no, pero ahora es populismo, ahora es irresponsabilidad, ahora es el peor congreso de la historia, lo cual yo difiero pero, mucho de eso. claro. Pero mira, acá hay otro tema peliagudo que voy a mencionarte y que quizás va en la línea contraria. Es cortito, eso sí, Daniel, porque nos va quedando la nada de minutos de programa, pero no queremos dejarlo pasar. A propósito de nuestra sección de preguntas, les tengo, tenemos esta pregunta para ti. ¿Qué significa que se haya vetado el proyecto que impide el corte de servicios básicos a... Sí, es un proyecto de ley que obviamente impide el corte, pero algunas cositas de ese proyecto fueron vetadas por el presidente y para aprobarla necesitan 2/3 de los diputados y senadores. Entonces es muy difícil que pase, porque con 1/3 ya el presidente tiene Claro. que esos capítulos no se aprueben. Y eso es muy, muy triste, porque en el fondo eh, hay varias cosas ahí. Por ejemplo, se pone límite a la cantidad de agua para los cortes, se baja el nivel de cuál es la cantidad de personas que pueden acceder a ese no corte, digamos. Entonces, en el fondo, se está una vez más beneficiando a las empresas. Y además ahí no hay, el Estado no pierde, son las empresas, porque a la larga tú vas a pagar esa plata igual, si nadie ha dicho que no se pague esa plata, es que no te puedan cortar durante la pandemia, pero Sí, mira que es sentido común. Después lo y vas a pagar sobre todo, igual, si tú lo vas a pagar en cuota, pero vas a pagar tu consumo. El problema es que no te electricidad lo y gas, corten. claro, Agua, ahora que, gas, electricidad. que estamos en invierno y además el agua, que es esencial a propósito del Bueno, tema de los cuidados, bueno, además esencial para la vida, para que vamos a entonces, mencionar algo tan, pero así de básico y sobre todo además ahora con todos los protocolos de higiene y cuidado que tenemos que tener también en el interior de las casas. eso es, eso es. Es muy, muy triste porque en el fondo con ese veto le están diciendo que no a la gente y sí a la empresa. Eso es lo que yo leo.
Sí. Daniel Stingo, tu visión sumamente clara, sumamente nítida aquí en Cadena Nacional. Como siempre disfrutamos la conversación contigo, se nos pasa muy rápido. Siempre lo decimos, pero que es verdad, vuela el tiempo, pero muchas gracias además por todo este análisis de la No, muchas contingencia. gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana entonces con más análisis. Además, tenemos harto que comentar en la contingencia. Siempre hay noticias. Siempre hay noticia, y además con todo lo que va a pasar el miércoles también, vamos Sí. a probablemente poder mencionarlo en el próximo capítulo. Así que Daniel, un abrazo grande, cuídate mucho, y con Daniel Stingo vamos a ir finalizando este capítulo de Cadena Nacional. Nos reencontramos, eso sí, nosotros mañana a la misma hora por la pantalla de Vía X. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao.